¿Cuál es su llamado? Todos tenemos un llamado en nuestras vidas, ¿cierto? Todos tenemos un propósito, algo por lo que nacimos, alguna meta que cumplir, algún sueño. Y bueno, yo pensé que lo había descubrido ya hace tiempo. Cuando era chico, no sé cuántos años habré tenido, quizás 10, 12, mi tío No, antes, mucho antes, se remonta de antes. Yo empecé en esto de la música, no sé cuántos años habré tenido, pero yo me acuerdo que iba en tercero básico. Un joven de la iglesia, creo que el Isaías se llamaba, trajo una trompeta y yo no sé cómo la hice sonar. Después mis papás me regalaron una trompeta, empecé a tocar, ese fue mi primer instrumento que toqué en la banda aquí, en el coro. Bueno, después mi tío me enseñó batería, me enseñó guitarra y así empecé a aprender. Y yo dije, este es mi llamado. Yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Y me enfoqué horas, llegaba del colegio toda la tarde, practicando, tocando, sacando las canciones. Quería hacerlo demasiado bien, quería hacerlo excelente. Y ahora un par de años me chanté y pensé, ¿esto es mi llamado? ¿Esto es lo que Dios quiere que yo haga? Y ahí fue cuando supe que mi enfoque estaba mal, que algo estaba mal. Y empecé a pensar, ¿qué debo hacer? ¿Debo seguir tocando? ¿Debo hacer otra cosa? ¿Debo quizás no hacer nada y esperar? Y quizás todos aquí estemos pensando en qué seremos, en qué vamos a trabajar para Dios, quizás en qué instrumento vamos a tocar más adelante, quizás qué baño vamos a limpiar, qué pasto vamos a cortar, a qué país quizás nos enviará cuando seamos más grandes, no sé si somos misioneros, si somos evangelistas, si somos predicadores, y nos enfocamos en eso. Empezamos a enfocarnos, ya voy a buscar, voy a hacer test para ver cuál es mi llamado, para ver qué es lo que tengo que hacer. O le pregunto todos los días, pastor, ¿usted qué cree que debería hacer yo? O a nuestro líder, o a nuestro amigo, oye, ¿para qué soy bueno yo? Y en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y vemos este versículo y cachamos que no somos nada, ¿cierto? Y más nos preocupamos, pues más decimos, no, quizás el test estaba malo, voy a buscar otro. Y si lo dice la Biblia, algo debemos hacer, ¿cierto? A algo nos tenemos que dedicar, en algo tenemos que poner nuestro tiempo. Y realmente perdemos el tiempo. ¿Por qué lo digo? No es que no importe, no es que sea secundario, pero nos olvidamos de creer en Dios. Como dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías, antes de que lo formasen, antes de que sus papitos lo hicieran, él ya era profeta. Dios sabía que él iba a ser su profeta, ¿cierto? En Génesis 37, 4 y 6, José tuvo un sueño cuando era niño. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo,
¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En ese tiempo hasta su padre dudaba o pensaba en que él estaba equivocado. Él, soñó que sus padres, que él era en la luna, ¿cierto? Y las estrellas lo rodeaban. Y él era un niño. Él quizás pensó, en algún momento este sueño se tiene que cumplir. Lo tuvo 2 veces. Pero ni él ni Jeremías se preocuparon de eso al momento de ir creciendo. Entonces, ¿en qué nos estamos equivocando nosotros? Estas personas cumplieron su llamado, ¿cierto? José llegó a ser el segundo al mando de una gran nación y sus padres se postraron, sus hermanos se postraron ante ellos. Jeremías llegó a ser el profeta que Dios envió, que Dios quería que él fuera. Pero ellos hicieron los test, ¿sí? Llenaron la hojita así, ya, yo voy a ser profeta. Ya, yo voy a ser el administrador de Egipto. No, ellos cumplieron su llamado, pero no del modo que pensamos. Ellos respondieron al primer llamado, y es el mismo llamado que tenemos todos nosotros. Es el llamado en el que nos tenemos que enfocar primeramente para dejar que Dios nos use. Primeramente, somos llamados a ser de Dios. Ese es nuestro primer llamado, es pertenecer a Dios. Antes de tocar, antes de predicar, antes de evangelizar, antes de hacer cualquier otra cosa, nuestro primer llamado es a ser de Dios. Y lo dice en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo adquirido por Dios, somos parte de su pueblo, pertenecemos a Él. Y en primera de Juan 4 y 6, nos dice, hijitos, nosotros somos de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros pertenecemos a Dios y ese tiene que ser nuestro primer llamado. También Dios nos llama a ser santos. Como dice en primera de Tesalonicenses 4:7, nosotros debemos ser santos. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos llama a ser santos. También como dice en primera de Pedro 1:14 y 15, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios nos llama a ser santos, como Él fue santo. También nos llama a tener paz. Como dice en 1 Corintios 7:15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Quizás nosotros estemos pensando, nos estemos enfocando mucho en qué vamos a hacer, en qué vamos a cumplir, en qué metas tenemos que alcanzar, y nos olvidamos de estos llamados que nos da Dios, porque Él también nos llama a tener libertad. ¿Y qué tipo de libertad? No esa libertad de, mi amor, hoy día voy a llegar a las 3 de la mañana, no. O papi, dame 10 lucas para salir. No ese tipo de libertad, sino la libertad que nos da Dios, que sale en Gálatas 5:13, que dice,
porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos llama a tener libertad. Dios nos llama a ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Libres de caer en el pecado, porque todos tendremos tentaciones. Y como dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios nos llama a tener libertad. También Dios nos llama a tener esperanza. Como dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios nos llama a tener esperanza. ¿Esperanza en qué? Cuando tengamos pruebas, cuando tengamos tentaciones, cuando estemos pasando por un problema, Dios nos llama a tener esperanza. No desesperarnos, no tener miedo. Dios nos llama a tener esperanza en Él, no en nuestra fuerza, no en que nosotros podemos pasarla, no en que nuestro amigo con sus consejos nos va a ayudar, sino que en Dios, que esta prueba nos va a hacer más fuerte. También nos llama a tener victoria, como dice en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios nos llama a su gloria eterna. ¿Y cómo podemos obtener la gloria eterna de Dios? Con victoria. Con victoria sobre las pruebas, con victoria sobre las tentaciones, y así poder tener esa gloria eterna que Él nos da. Por último, nos llama a ser discípulos. Como dice en Mateo 28, 19 y 20, que es un versículo conocido, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quizás nosotros preocupados por quizás qué llamado tenemos, por quizás cuál es el propósito que tiene Dios para nosotros, ¿cierto? Tratando de averiguar cuál es nuestro don, cuál es nuestro ministerio, y nos olvidamos de la parte más importante, que somos llamados a ser de Dios, llamados a ser santos, llamados a tener paz, llamados a tener libertad, a tener esperanza, a tener victoria y a ser discípulos. Y nos preocupamos de otras cosas. Quizás nos preocupamos de estar aquí adelante, nos preocupamos de que se vea bonita la iglesia, y no nos preocupamos de nuestro templo, del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, que es nuestro corazón, donde Él habita. Este es el verdadero llamado que tiene Dios para nuestras vidas. Correr esa carrera, ese es nuestro llamado. Llegar a la meta, cumplir con sus mandamientos, seguir los mandamientos que Él nos ha dado, obedecerle. Y después de hacer todo esto, cumpliremos con el ministerio que Él tiene para nosotros. Así, después de todo esto, Dios nos va a usar. Porque como el ejemplo que di de Jeremías y José,
ellos primeramente buscaron el reino de Dios, porque no había nadie que les dijera, ven, tú eres profeta, o listo, mira, está listo tu estudio, así que ven y sé administrador de Egipto. No, ellos pasaron por pruebas, pasaron acciones y se mantuvieron firmes, cumplieron los mandamientos de Dios, le obedecieron, pues lo pusieron a Él primeramente. Y después de haber pasado por todo eso, pudieron recibir su ministerio y lo pusieron en práctica. Pero eso tampoco es el final feliz, ¿cierto? Porque en nuestro ministerio también tendremos pruebas, tendremos problemas con los que lidiar. Pero si cumplimos con nuestro primer llamado, vamos a tener paz en medio de las tribulaciones, vamos a tener libertad, vamos a tener victoria, y así cuando tengamos nuestro ministerio, nada nos va a poder derrotar. Nadie nos va a poder quitar ese ministerio que tanto esperamos. Dios busca una relación de amor con nosotros, que sea real y personal. Solo de esa manera podemos saber cuál es el llamado que tiene Dios para nuestra vida. Dios nos llama cada día a que nos unamos a Él, pero Satanás siempre se opone. Siempre nos pone la preocupación. Preocúpate porque mira, no estás haciendo nada. Preocúpate porque mira, el líder está usando a tal persona y a ti no. Preocúpate porque estás perdiendo el tiempo. Satanás siempre nos va a poner dudas, quizás nos va a poner enojo, frustración. Pero si nosotros nos enfocamos primero en cumplir este primer llamado, que es ser de Dios, que es ser de su pueblo, todo lo demás va a ser añadido. Y para poder responder el llamado de Dios, vamos a tener que hacer ajustes en nuestras vidas. Si éramos de una manera, Dios nos toma, nos pone y nos da la forma que Él necesita. Él nos transforma. Pero solamente si nosotros estamos dispuestos. Si nosotros estamos dispuestos a ser parte de su pueblo, si estamos dispuestos a querer obedecerle, estamos dispuestos a hacer ajustes en nuestras vidas, quizás en vez de después del trabajo y llegar a dormir hasta el otro día, buscarlo. Ese es un primer ajuste que podemos hacer en nuestra vida, el primer cambio. Dedicar tiempo a Dios, buscarlo, hablar con Él, entablar una relación. ¿Estás preocupado por qué vas a hacer? Quizás estás preocupado porque llevas tanto tiempo en la iglesia y todavía estás sentado en una silla, o solamente llegas y saludas a la gente y luego te vas. Te desafío a que hagas ajustes en tu vida. Te desafío a que busques a Dios primeramente. Porque así como yo, que me dediqué quizás 4 o 5 horas en la tarde a ensayar, a tocar, y decía, no, este es mi ministerio. Yo, si quiero que mi ministerio dé frutos, tengo que dedicarle tiempo. Estaba equivocado. Porque para que mi ministerio dé frutos, primero tengo que buscar a Dios. Primero tengo que poner mi vida en sus manos. Y así, ese ministerio, sea cual sea, va a surgir. Porque quizás tú no tengas el talento, el don para hacer lo que tú quieres,
Pero si te entregas en las manos de Dios, Él puede tomarte y hacer contigo cualquier cosa. Para Dios nada es imposible. Quizás te gusta cantar y cantas muy mal. Pero si tú te pones en las manos de Dios, Él te puede dar el tono que necesitas para esa canción. Quizás si te canta predicar, pero te da vergüenza pararte frente a las personas, Dios te va a dar esa personalidad que necesitas. Te va a quitar el miedo que tienes. Pero primero ponte en las manos de Dios. Primero busca su reino. Búscalo a Él. Entrégale tus preocupaciones. Que yo estaba bien preocupado cuando nos pusieron el desafío de empezar de cero. Imagínense empezar de cero en un país donde recién llegué. Pero yo pongo todo en las manos de Dios. Y no me preocupo todavía sobre no hay gente quizás, somos pocos. Sino que primero me preocupo de orar por las personas que llegarán. De entregarlo a Dios porque Él sabe quién va a ir a esa iglesia, a quién va a usar. Porque quizás yo puedo estar todo el día repartiendo invitaciones, ir al supermercado, ir a las tiendas, entregar invitaciones y no puse nada en las manos de Dios. ¿De qué me sirve? Estoy actuando con mis fuerzas, no estoy poniendo las cosas en las manos de Dios. Así que nuestro primer llamado es buscar a Dios. Voy a pedir que cierres tus ojos y pienses, quizás cuántas veces lo has intentado, quizás cuántas veces le has preguntado a Dios para qué te quiere, por qué estás aquí, cuál es tu propósito. Y nos olvidamos de buscarlo. Simplemente le hacemos preguntas. Y nos olvidamos de entregarnos a Él. Y nos frustramos. Y quizás decimos que no servimos para nada. Pero esas son mentiras del diablo. Si Dios te tiene aquí, es porque te quiere usar. Habla con Dios. Cuéntale cómo te sientes. Cuéntale qué quieres hacer. ¿Qué son las cosas que te gustan? Dios sabe todo de nosotros. Pero Él quiere que se lo pidamos, porque así demostramos una dependencia. Y recuerda que somos llamados a ser de Dios. Somos llamados a ser santos. Somos llamados a tener paz, libertad, esperanza, a ser victoriosos. Y recuerda que somos llamados a ser discípulos. Entrégale todas tus cualidades a Dios. Y solamente preocúpate por obedecer sus mandamientos. Solamente preocúpate por entregarte a Él. Y Él, a su tiempo, cumplirá su propósito contigo. Padre, en esta noche queremos entregar ante ti, Señor, nuestro futuro,
Queremos entregar ante ti, Dios, nuestras preocupaciones. Queremos entregarte, Padre, quizás el miedo que tenemos. Y queremos que tú hagas con nosotros lo que sea tu voluntad. Lo que sea para lo que quieras usarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no sentirnos inservibles, a que el diablo no nos gane con la frustración, sino que ayúdanos a ser pacientes y a seguir buscando de ti. Ayúdanos a persistir cada día. Ayúdanos a resistir cada día. Y ayúdanos a nunca rendirnos con los planes que tienes para nosotros. Te lo pedimos, Padre, porque sabemos que tú tienes todo bajo control. Sabemos que tú puedes hacer posible lo imposible. Lo que con nuestra fuerza no podemos lograr, tú puedes hacerlo. Dejamos todo en tus manos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús.